Bueno, la conferencia de esta noche es acerca de la batalla de las Biblias. No iremos directamente en la Biblia esta noche, sino que miraremos a la historia en esta batalla, y mañana a la noche, bueno, en las próximas conferencias estaremos estudiando a la Biblia misma. Así que no se olviden de traer sus Biblias mañana a la noche. ¿De qué se trata de toda esta batalla? Sabrá que en el pasado la Biblia era un asunto muy, muy importante, y hubo guerras que se combatieron sobre esta Biblia. Y la iglesia medieval prohibió la Biblia, pero hoy todos parecen estar satisfechos de que todos tengan una Biblia. Entonces, ¿ha cambiado la actitud o ha cambiado algo más? Mateo 4, versículo 4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cité este texto de la versión inglesa, King James, nosotros de la Reina Valera, porque si no, no tendría un problema, porque solo les podría leer la mitad del verso a ustedes. Pero sin embargo dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Obviamente es importante que conozcamos la palabra de Dios. Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no dicen conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En otras palabras, si no hablas de acuerdo a la palabra de Dios, y si no hablas de acuerdo al testimonio, de los cuales los profetas han hablado, sobre las acciones de Dios, las cuales tienen que estar en armonía con el Torah, los primeros 5 libros de la Biblia, entonces ya no hay luz en ellos, no les ha amanecido. Así que no vengan con algo contrario a la palabra de Dios. Apocalipsis 22:18 dice: yo advierto a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de las cosas que están escritas en este libro. Así que es algo muy serio. No se metan con la palabra de Dios. ¿Estaría de acuerdo que eso es lo que dice? Esta es una amonestación muy seria. Y obviamente, si el hombre no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios, si usted añade y quita algo y la mezcla y la cambia, esto podría acarrear problemas. Bueno, hoy en día tenemos muchas Biblias y hay un montón de traducciones de la Biblia. Ahora, ¿cuál es la mejor? Les dirán que las traducciones modernas son las mejores. Y sí, en muchas maneras lo son. Con la moderna erudición griega, muchos de los versos en las Biblias modernas tienen una mejor traducción que las versiones viejas por el mejor conocimiento de la terminología griega. Pero, si la gramática ha mejorado, ¿significa eso que el contexto tiene que ser mejorado o cambiado? Es allí cuando uno se mete en problemas. Entonces, ¿cuál es el árbol de familia, por así decir, de las Biblias modernas que tenemos en el mundo hoy? Los manuscritos originales de todas las Biblias se han perdido. Ya no existen. Así que todo lo que tenemos son copias de copias. Algunos de ellos son muy antiguos, algunos no son tan antiguos. Y hay básicamente 3, aunque incluso veremos que hay solo 2 corrientes de Biblias. Los que están arriba del todo son todos manuscritos perdidos. Así que todos son copias de manuscritos previos. Ahora, en cuanto a la Biblia que guió y sirvió de base para la traducción inglesa de la King James, viene de este árbol central. Son los manuscritos perdidos del texto tradicional. Vienen de la versión siríaca, de la versión gótica. Hay una versión llamada Codex W y Codex A, y después hay una vasta mayoría de textos extantes existentes, los cuales componen los manuscritos del Nuevo Testamento. Y estamos hablando de unos 1900 manuscritos en este bloque central.
de cual finalmente tenemos la versión King James inglesa, y cada otra Biblia, excepto la Biblia católico-romana y la jesuita, cada Biblia en el mundo que fue escrita antes del 1914, cada una de ellas sale de aquí. Después hay dos otras corrientes. Este árbol aquí es el que originó con la versión Douay, la cual es básicamente la versión jesuita de la Biblia, y los ancestros de la versión occidental están perdidos, y el texto es una expansión del texto original. Aquí tenemos la antigua versión latina. Tenemos la versión latina Vulgata, la cual el Papa declaró que era infalible. Tenemos el Codex D, el Codex D2, el Codex E2 y la versión Douay del 1582, la cual fue escrita para contrarrestar la Reforma Protestante. Y esa es una de las corrientes. Y los manuscritos que pertenecen a esta familia tienen el mismo texto y todos acuerdan con las palabras. Luego hay otro árbol, el cual es el ancestro de la familia de Alejandría, y el original está también perdido, como veremos. Y aquí tenemos unos pocos documentos interesantes, y estos son relativamente nuevos, pero son documentos antiguos, los cuales han sido encontrados últimamente. El papiro 75 y el Codex B son dos de ellos, y luego tenemos el papiro 66, y el más famoso de todos es el Codex Aleph. Y desde esta pequeña corriente de 4 manuscritos tenemos las siguientes versiones en inglés: la versión revisada, la versión estándar americana, la nueva Biblia inglesa, y todo un montón de nuevas versiones que están saliendo en todos los lenguajes del mundo. Están basadas en estos manuscritos aquí. Entonces, en el bloque central tenemos miles de manuscritos, pero este en particular, el Codex Aleph, es uno de los más viejos manuscritos que hay, y por supuesto la antigua versión latina y la Vulgata también están basados en documentos relativamente antiguos. Ahora, todos ellos vienen de documentos antiguos. El más viejo que tenemos viene de esta corriente aquí. Si algo es viejo, ¿significa necesariamente que es bueno? Hoy igualamos a lo viejo con lo bueno. Ahora, viejo o antiguo no necesariamente significa bueno. Es un punto muy importante para recordar. Si vemos al árbol central de aquí, con miles de copias en todos los lugares del mundo, prácticamente, entonces este es un punto muy interesante. Si tengo una franquicia, digamos un ejemplo, digamos que he desarrollado una nueva marca de pollo para vender a alguien. Tengo una gran receta que ahora voy a basarla en una franquicia y la voy a mandar a cada país del mundo, y van a seguir esta receta al pie de la letra, y van a vender zapallo con pollo azul, por ejemplo, o lo que sea, con esta franquicia. Ahora, todos reciben la receta original y diligentemente la traducen, porque los alemanes la necesitan en alemán, los portugueses en portugués, los españoles en español, etcétera, etcétera. Así que cada uno diligentemente la copia, y ahora literalmente hay miles de copias en varios lenguajes del original que fue escrito y enviado. A lo largo de los años, el original es copiado tantas veces que eventualmente se deshace. Así que todo lo que tienen son copias. Es todo lo que usted tiene. Y luego un día, alguien se dice a sí mismo: ¿sabes? Es una gran receta. Me gustaría cambiarla un poquito y robar esta franquicia para mí mismo. Entonces él altera la receta y dice: hola amigos, yo tengo la receta original. Entonces ahí está. Y bueno, él la quema un poquito y la hace pasar por vieja. Eso no significa que eso pasó aquí con las Biblias, pero bueno, es un ejemplo. Entonces él tiene la receta original y empieza su franquicia con la nueva receta. Ahora todos dicen: oh, ahora, ¿cuál es la original? ¿Esta o la otra? Eso es altamente problemático. Ahora tenemos dos. ¿Cuál es la correcta? Bueno, ¿qué se hace? Usted dice: espera un momento, el original ha sido copiado y traducido en tantos lenguajes diferentes. Consigamos el alemán y el español, el armenio, el serbo, y revisémoslos. Y así todos estarán de acuerdo con este y no con la otra. ¿Cuál era el original, pues?
El que tenía una muchedumbre de testigos apoyándolo, ¿sí o no? Muy bien. Y eso ustedes lo encontrarán solo en la corriente central. Hay una muchedumbre de testigos en la corriente central. Quiero decir que hay más de 1900 documentos allí y todos están de acuerdo. Ahora, los originales han sido copiados tantas veces que ya no existen. Pero, ahora eso es interesante. En esta corriente de aquí hay muchos versos que faltan, que ya no existen para nada. Y en esta corriente de aquí hay muchos versos que no existen para nada, que están, pero en esta corriente de aquí. Ahora, no tenemos los manuscritos originales, así que los seguidores de esta corriente dicen, no estaban en los originales. Después de todo, esos son documentos viejos. Y esta corriente dice, ellos no estaban en el original. ¿Ven lo que dicen? Pero, ¿qué tal si uno tiene cartas muy antiguas de los padres de iglesia, las cuales obviamente no fueron copiadas tanto como fue la Biblia, o como un documento, y tiene las cartas muy antiguas de padres de la iglesia muy antiguos escribiéndose uno al otro? Ahora, si escribo una carta a mi esposa, por ejemplo, estoy en este país y ella está en otro país y la estoy animando y dándole unas cuantas citas de la Biblia, todos lo hacen, ¿no es así? Todos lo hacen, ¿no es así? Y así que tenemos esas cartas antiguas y hay citas de versos, los cuales no aparecen allí, en esta corriente. Pero las cartas son más viejas de esos manuscritos. Entonces, ¿cuál sería la corriente correcta? ¿Cuál sugeriría usted? Obviamente, las que están en línea de aquí, al centro, porque ellos están citando versos que ni siquiera existen en aquellos. Ese es el caso, es así como es. Así, entonces, ¿por qué tenemos estas tres corrientes? ¿De qué se trata todo esto? Ahora, Kurt Aland, el coeditor de dos de los textos griegos más extensamente usados y quien ciertamente es el líder en cuanto a la crítica textual en el continente europeo, propone que el texto de P75 y de B, en esa corriente de Alejandría, representan una revisión de un texto local de Egipto que fue impuesto como el texto dominante en esa área. Así que básicamente no tenemos cuatro, solo tenemos dos de esos manuscritos y uno es solo una modificación del otro. Así que básicamente en esa corriente hay solo un documento que queda y ese es el texto sinaítico y regresaremos a eso en un momento. Luego, David Otis dice, fundamentalmente hay solo dos corrientes de la Biblia. La primera corriente, la cual llevó el texto recibido en hebreo y en griego, manuscritos preciosos fueron preservados por la iglesia en Pella, en Palestina, donde los cristianos huyeron cuando en el año 70 después de Cristo los romanos destruyeron a Jerusalén. Entonces los manuscritos originales no estaban en Roma, sino que vinieron del área cristiana. Vinieron de Jerusalén, vinieron de Siria, allí donde los apóstoles predicaron. Allí es donde se encontraban los manuscritos originales y es el lugar lógico donde ellos estén porque es allí donde estuvieron los apóstoles. ¿No es correcto? Por la iglesia de Siria, de Antioquia, la cual produjo erudición eminente, por la iglesia itálica en el norte de Italia y también, por si acaso, los cristianos en el norte de Italia previamente recibieron sus escrituras de la ruta del Medio Oriente y no de Roma. Y había un gran problema entre los ostrogodos al norte y aquellos en Roma porque ellos tenían escrituras diferentes. Muy interesante. Entonces, el norte de Italia tenía los mismos textos como en las regiones del Medio Oriente. Y también al mismo tiempo por la iglesia galia en el sur de Francia y por la iglesia céltica en la Gran Bretaña y los prevaldenses y los valdenses y las iglesias de la Reforma. Todos ellos tenían esencialmente los mismos manuscritos. Estos manuscritos están en acuerdo entre ellos mismos por la vasta mayoría de copias del texto original. Entonces, este es llamado el texto recibido, el textus receptus. Tan vasta es esta mayoría que hasta los enemigos del texto recibido admiten que una 19/20ª parte de todos los manuscritos griegos son de esta clase. Casi cada uno es de esta clase. Y luego hay una segunda corriente, la cual es muy pequeña y está basada en manuscritos antiguos, no dudemos de eso. Estos representan en griego el manuscrito Vaticano o Codex B en la librería en Roma.
Y este fue usado para contrarrestar la reforma, porque dice cosas diferentes de las que los reformadores utilizaban. Entonces, en ese tiempo de la reforma, el Codex B se convirtió en muy prominente. Y luego tenemos el texto sinaítico o el Codex Aleph, el cual fue encontrado en la región de Egipto. Y les mostraré el lugar más tarde. Y viene del texto de Alejandría. Así que tenemos este, y fue encontrado en una fecha muy interesante. Fue encontrado en el 1844. Entonces este es el que ha encontrado, que ha sido encontrado más recientemente de todos los manuscritos antiguos, y es un documento muy antiguo. Así que cuando diga en su Biblia que esa traducción está basada en manuscritos antiguos, entonces la idea está planteada que antiguo significa bueno. ¿Están conmigo? Pero antiguo no necesariamente significa bueno, solo significa antiguo. Eso es todo lo que significa. En latín tenemos la Vulgata o la Biblia en latín de Jerónimo en 383 después de Cristo, es muy vieja. Y hay unos problemas con esa Biblia que, como veremos también, en inglés hay la Biblia jesuita del 1582 después de Cristo, que fue escrita en lengua vulgar, si desea, para contrarrestar la Biblia de la Reforma. Y la Vulgata reaparece después con grandes cambios en la Douay o la Biblia católica, sobre la cual la versión inglesa de las Buenas Nuevas y muchas otras versiones inglesas modernas se basan hoy en día. Entonces, esta controversia, como vemos aquí, y cada declaración que hago, de hecho, tendrá una cita, así que nadie dirá que lo dije yo. Yo no digo nada, solo leo. La controversia presente entre la versión inglesa tradicional King James en inglés y las versiones modernas es la misma lucha entre la primera iglesia y las sectas rivales. Entonces, la primera iglesia tuvo esta batalla porque estos manuscritos antiguos son diferentes, y la iglesia moderna tiene esta batalla. Así que ambos tienen una batalla. Hubo una batalla en el principio, hubo una guerra en el medio con la Reforma, una guerra literal sobre la palabra de Dios, y ahora tenemos otra batalla surgiendo en nuestros tiempos, la batalla final. Creo que será esta la última batalla. Esta es mi opinión. Entonces, la batalla se luchó entre los valdenses y los papistas desde el IV al XIII siglo, y más tarde entre los reformadores y los jesuitas en el siglo XVI, y hoy la batalla va a ser hecha entre cualquiera que represente las Biblias, que esas personas también defendieron, y cualquiera que represente el otro lado. Necesitamos entender que muchas de las nuevas traducciones son tomadas de manuscritos viejos. Sin duda, como les había explicado. Las personas creen que son más fiables, pero no, solo son más viejos. De hecho, ellos están diciendo, ahora escucha atentamente, que un manuscrito que fue encontrado en una canasta de basura de papel en una cueva en el monte Sinaí, y manuscritos dudosos de Alejandría, donde tenía todo ese movimiento de ocultismo, son más fiables que el texto recibido. Eso es lo que estás diciendo. Así que estos manuscritos dudosos son más fiables. De hecho, el que fue encontrado en el monte Sinaí fue arrojado porque había sido copiado y borrado, y según la ciencia que estudia cuántas veces un manuscrito ha sido copiado y borrado y vuelto a escribir, parece que este ha sido borrado y reescribido en muchos sitios hasta unas 70 veces. De hecho, fue tan borrado y reescrito que lo botaron. Pero este es el manuscrito en el cual todo está basado hoy, como fiable. Ahora, ¿de dónde vienen estos manuscritos? Había un hombre por el nombre de Orígenes, que era un viejo iniciado, lo encontraremos en los escritos masónicos. Él era un iniciado adepto. Es interesante, si yo encuentro a alguien alabado en los escritos masónicos, aguzo los oídos. Él era un crítico textual y supuestamente corrigió numerosas porciones de los sagrados manuscritos. Ahora, esto es en los tiempos antiguos. La evidencia, al contrario, muestra que él los cambió para que estuvieran de acuerdo con su propia filosofía humana de ideas místicas y alegóricas. Por ejemplo, él creía que el hombre era divino, y por eso no solo había un hombre divino,
que vino a esta tierra, sino que todos somos divinos, el cual es enseñanza masónica hasta estos días. Y por eso ellos creen que esos manuscritos, de hecho, fueron corrompidos. Así que del nacimiento de Cristo hasta el año 400 después de Cristo, algunos evangelios gnósticos aparecieron. Pablo menciona de esto en 2 de Corintios 2:17, que dice: pues no somos como muchos que se benefician falsificando la palabra de Dios. Entonces, en los tiempos de Pablo, ¿estaban corrompiendo la palabra de Dios? ¿Sí o no? Sí, la estaban corrompiendo. Y ellos la estaban corrompiendo con ideas gnósticas. Y esto era para traerlas en línea con un pensamiento ecuménico, que todas las religiones son básicamente lo mismo y que no deberíamos elevar una más que la otra. En el año 331 después de Cristo, y es cuando realmente empieza el problema, Constantino ordenó que se escribiera una Biblia ecuménica. Ve, la cristianidad estaba diciendo: Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y todas las doctrinas con respecto al cristianismo eran problemáticas porque se enfrentaban claramente al paganismo. Y por eso Constantino, que trató de juntar las dos, comisionó a un hombre llamado Eusebio, quien era, de hecho, un seguidor de Orígenes, que escribiera una Biblia ecuménica. Eso quiere decir cambiar la palabra de Dios usando escrituras gnósticas para que sea aceptable a los paganos como también a los cristianos. Y eso fue lo que ellos hicieron. Pero los primeros cristianos rechazaron estos manuscritos y dijeron que no son de Dios. Y por eso las Biblias ecuménicas fueron a librerías secretas y allí estuvieron para que más tarde sean sacadas como manuscritos antiguos. Había cerca de 50 copias hechas por Eusebio y fueron distribuidas y terminaron en dos grandes áreas, mayormente en Roma y en Alejandría, donde tenían los estudios esotéricos, del cual estudiaremos más adelante. Bueno, Orígenes creía en la así llamada herejía aria. Ahora, la herejía aria es que Jesús no era Dios y que Dios es básicamente, si desea, es un Dios panteísta, un Dios en todo. Así que básicamente todos podríamos tener una chispa divina en nosotros, las cuales son enseñanzas masónicas. Es interesante que el catolicismo romano alega que él es antiarriano y que peleó guerras y destruyó personas que eran arias. No hay evidencia, y déjenme decirles ahora, no hay evidencia histórica que las naciones que fueron destruidas porque ellas eran arrianas, como los ostrogodos o los vándalos, que ellos de hecho eran arrianos. No hay evidencia, porque no tenemos ninguno de sus escritos. Cada pieza de su literatura ha sido destruida. Solo tenemos la palabra del catolicismo romano que ellos eran arrianos. Pero ahora tengo algunas noticias interesantes para ustedes. ¿Recuerda ayer que les dije que los templarios tienen dos doctrinas? Una es exotérica y la otra es esotérica. Una es para el goyim, el ganado, y la otra es para las personas del interior. Ahora, el evangelio para los de afuera, él es no arriano, pero el evangelio interior del catolicismo romano es arriano. ¿Y ahora qué hacemos con esto? ¿Y cómo sé que esto es arriano? Es porque el Papa ha declarado la Vulgata, la versión Vulgata de la Biblia, como la Biblia infalible, y la Vulgata es arriana. Remueve la deidad de Cristo. ¿No es interesante? Entonces, ¿de qué se trata esta batalla? La batalla es acerca de Jesucristo, así como era desde la prehistoria, la historia antigua. La batalla es acerca del Hijo de Dios. ¿Y a quién vamos a defender? ¿Jesús o alguien más? Entonces, esa es una batalla interesante. Me parece una batalla fascinante. 1481 después de Cristo, el manuscrito del Vaticano fue descubierto en la librería del Vaticano. ¿No es eso interesante? Justo a tiempo para contrarrestar la Reforma. Justo a tiempo. Porque la Reforma estaba usando el texto recibido, no había otro texto. Así que ahora usted debe creer que hasta el 1481 Dios había guardado la verdad de la Biblia de todas las generaciones hasta el 1481, que todos estaban basados en manuscritos equivocados. Y afortunadamente el Vaticano descubrió el manuscrito correcto.
en 1481 para contrarrestar a la Reforma, y ese manuscrito varias veces pone la deidad de Cristo a un lado, y eso es arriano. Entonces, esa es una doctrina interior y es una doctrina templaria. Vimos esto en la conferencia que tuvimos ayer, y es probablemente un manuscrito que sobrevivió de Eusebio. Y por si acaso, esta y la que ellos encontraron en Sinaí son pedazos de la misma hogaza, son muy parecidas. Entonces es por eso que básicamente hay solo dos corrientes: la inmensa mayoría del Textus Receptus y luego esta corriente. Y luego tenemos la fecha mágica, 1844. El manuscrito sinaítico es descubierto en el monte Sinai en un monasterio de Santa Caterina. Muy interesante. Esa es la vieja iglesia cóptica, básicamente es la iglesia oriental bizantina, la cual es exactamente lo mismo como el catolicismo, porque eran uno y el mismo. Y está de acuerdo absolutamente con el manuscrito vaticano, que es totalmente arriano. En el año 1881, dos profesores del Reino Unido, de Inglaterra, Westcott y Hort, crearon el texto griego. Y este está basado, por supuesto, en estos manuscritos, en el manuscrito del Vaticano y el manuscrito del Sinaí, apoyándose más en el manuscrito del Sinaí para que no pareciera demasiado católico. ¿Están conmigo? No debería parecer muy católico porque esos señores eran protestantes. Bueno, digamos que ellos eran supuestamente protestantes. Y la Biblia de los Testigos de Jehová fue entonces cambiada como resultado de estas nuevas escrituras. Ahora, esto fue al comienzo de los años 1900 cuando todo esto empezó a salir. Y los Testigos de Jehová no tenían otra Biblia en inglés que la King James. Entonces un día se les dijo, bueno, tomen sus Biblias de King James en inglés, bueno, y mientras ellos se sentaban y entraban, se les dio un lapicero negro y se les dijo, bueno, vamos a modificar la King James, esta versión inglesa, tachen esto, esto y esto, lo que sea, y los tacharon afuera. Ellos no tenían su propia Biblia, no existía al principio del 1900. Así que los Testigos de Jehová fueron los primeros que sacaron inmensas secciones de la Biblia. Les mostraré eso mañana en la noche, lo que tacharon. Y esto debe ser enfatizado, que el argumento no es entre un texto antiguo y uno reciente, pero en dos formas antiguas de texto. ¿Están conmigo? Ese es el argumento. Interesante. Ahora, Tyndale, el traductor inglés de la Reforma de la Biblia, él por supuesto usó el texto recibido, y esto realmente irritó al Vaticano, porque el otro texto todavía no había sido encontrado, de hecho. Y él usó el texto recibido para la Biblia y le dijo al Papa, si Dios me guarda la vida, dentro de unos pocos años haré que un niño que tira del arado sepa más de las Escrituras que usted. Es una declaración bien fuerte. Una vez más, me gustaría reiterar que el argumento no es la King James, la versión inglesa antigua, contra las otras versiones. El argumento es el texto recibido, el textus receptus o receptus, comparado con la pequeña corriente que viene del Sinaí y del Vaticano. Ese es el argumento. Y por si acaso, cualquier Biblia, en cualquier lenguaje que existió antes del 1900, es basada sobre el texto recibido. Así que si usted va a Serbia, ellos tienen el texto recibido. Si usted va a Grecia, ellos tienen el texto recibido en griego. Si va a cualquier país en el mundo, la Biblia luterana, cualquier Biblia, todas están basadas en el texto recibido, cada una de ellas. Pero después del 1900, las versiones modernas ya no están basadas en esto. Bueno, cuando esta Biblia salió, los jesuitas fueron llamados para ayudar. Una gran crisis, porque ahora estaba claro que las enseñanzas de Roma no estaban de acuerdo con la Biblia. Y esta fue una de sus declaraciones. Note lo que los jesuitas escribieron. Debemos socavar, minar la Biblia de los protestantes y destruir sus enseñanzas. La reina de Inglaterra, dándose cuenta del daño que haría la Biblia jesuita, envió a Europa para Beza, un reformador, quien estaba con Juan Calvino, para ayudar a Thomas Cartwright. Con una mano él tomó todos los manuscritos griegos y con la otra mano él tomó todos los manuscritos en latín del texto recibido y le dio figurativamente golpe tras golpe a la Biblia jesuita. Entonces comenzó la guerra.
Eventualmente ellos enviaron a la Armada Española contra Inglaterra para hacerles la guerra. Y llegaron con 136 barcos armados, algunos con 50 cañones, y todo lo que tenía Inglaterra eran solo 30 barcos. Estos galeros gigantes vinieron e iban a aplastar a Inglaterra a causa de esta Biblia. Bueno, el caballero Francis Drake se levantó esa mañana y debió haber estado muy nervioso. Pero ¿qué pasó? Una tormenta vino durante la noche y los galeros españoles fueron hechos pedazos en la costa, hasta la costa de Escocia, la entera armada destruida en la tormenta. Y todo lo que él tuvo que hacer fue de limpiar. Y desde ese día Inglaterra se convirtió en un gran poder marino. Esa es historia. Ahora, ¿qué dijeron los jesuitas acerca de la Biblia? Aquí está la cita. Entonces la Biblia, esa serpiente, la cual con la cabeza erguida y ojos brillantes nos amenaza con su veneno mientras se arrastra en la tierra, será transformada en una vara tan pronto como podamos agarrarla. Por los 3 siglos pasados, esta áspide cruel no nos ha dejado reposo. Tú sabes bien con qué curvas nos entrelaza y con qué garras nos roa. Ellos odian la Biblia. El catequismo jesuita, aquí la cita, esto es lo que dice. Pregunta, ¿qué tal si las Sagradas Escrituras comandan una cosa y el Papa otra contraria a esta? Respuesta, las Sagradas Escrituras deben ser echadas a un lado. ¿Quién es el Papa? Él es el vicario de Cristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, y hay solo un asiento de juez que pertenece a Dios y al Papa. Es una declaración bien fuerte. Ahora, ¿qué dice la masonería? Es bueno siempre de tener documentos comparativos. El libro Morales y Dogma, la fuente más importante, página 818, con respecto a la Biblia, Pike escribe, la lectura absurda de la iglesia establecida está tomando literalmente lo figurativo, alegórico y lenguaje mítico de una colección de libros originales de diferentes siglos. Bueno, él es bien despectivo. La insensatez con respecto a los libros hebreos, como si hubieran sido escritos por alguien poco imaginativo, duro, de intelecto práctico, de la Inglaterra de James, de Jacobo el I, y la intolerante impasibilidad del presbiterianismo escocés. A él no le gustaba esa traducción, él la odiaba. ¿Y cómo se sentía acerca de la versión templaria, la versión jesuita? Lo mejor para triunfar y ganar partidarios, los templarios simpatizaron con el remordimiento por destronar credos. Los templarios simpatizaban con el paganismo y animaban la esperanza para nuevas adoraciones, prometiendo a todos libertad de conciencia y una nueva ortodoxia que debería ser la síntesis de todos los credos perseguidos. Así que la masonería odia el texto recibido. Lo tiene en su logia puramente como un símbolo. Es tan sutil, es tan astuto y es tan diabólico, ¿no es así? Olvídense de esto. Regresemos al tiempo de la primera iglesia. Encontramos las versiones cópticas, las versiones latina y las versiones sirias. Ellas habían estado en circulación mucho antes que el documento Vaticano apareciera. Entonces, luego vienen los profesores de la Universidad de Cambridge que ni siquiera creían en la inspiración verbal de las Escrituras, Westcott y Hort, y ahora ellos van a cambiar todo. Por si acaso, la Biblia de Jerónimo, la Biblia de Roma, la que está usada por el Vaticano, la Vulgata Latina, como pudo ver el vídeo, acusó Jerónimo de emplear manuscritos corruptos griegos. Y el vídeo era contemporáneo de Jerónimo. Y si el vídeo no hubiese tenido los manuscritos de griego puro, no hubiera podido hacer esto. Así que mientras Jerónimo estaba escribiendo esta Biblia en latín, otros eruditos ya le estaban diciendo, oye, tú estás usando manuscritos corruptos para esto. Entonces, esta batalla es una batalla antigua, no es una batalla nueva. Así que estas versiones revisadas están basadas en manuscritos desde Egipto que fueron definitivamente corrompidos. Eso es lo que dicen la mayoría de los críticos. Uno de los más grandes críticos de todos los tiempos es Dean Burgon. Y cuando este gran hombre murió, entonces la corrupción empezó. Él era un bastión. Burgon escribe, no tan pronto estuvo el trabajo de los evangelistas y apóstoles reconocido como los homólogos necesarios y el cumplimiento de las antiguas escrituras de Dios, y se convirtieron en el Nuevo Testamento, y luego dice que esto recibió tan buena recepción así como la recibió Jesucristo mismo. Ellos clavaron a Jesucristo en la cruz, ¿y acaso no clavarían su palabra en la cruz también? Básicamente es lo que él dice.
malicia sin parar y asaltes sin compasión a la palabra de Dios desde el principio. ¿Y qué dice acerca de estos manuscritos que fueron encontrados? Él dice, nosotros oponemos hechos ante su especulación. Ellos exaltan a B, Aleph y D8 porque en su propia opinión estas copias son las mejores. Tejen telas ingeniosas e inventan teorías sutiles porque su paradoja de los pocos contra los muchos requiere ingeniosidad y sutileza para su apoyo. Muy bien escrito. Él lo destrozó. No tenemos que leer toda la cita, usted la puede ver en el video, si mirar el texto de los textos, el resto de los textos, si lee inglés, y ver lo que Burgon tiene que decir. Estoy totalmente indispuesto a creer, Dean Burgon continúa, parece tan extremadamente improbable que al final de 1800 años, 995 copias fuera de cada 1000 probarán ser de poca confianza, y ese 1, 2, 3, 4, 5 que permanecen, que su contenido hasta ayer era tan bueno como desconocido, serán encontrados por haber conservado el secreto de lo que inspiró el Espíritu Santo originalmente. Un punto de vista interesante. Él más allá continúa diciendo, ¿cuál mientras tanto debe ser pensado de aquellas guías ocultas, esas engañosas, que ahora si podrían nos persuadirían ir de nuevo a esos mismos códigos textos de los cuales la Iglesia ya se purgó? Vuelvan a esos manuscritos antiguos. Y él toma a Tischendorf, el hombre que originalmente había descubierto los manuscritos, el manuscrito sinaítico, él lo critica a Tragels, critica a Westcott y critica a Ort y muestra que él está totalmente en desacuerdo con sus erudiciones. Y luego esa declaración interesante. ¿Quién? Pero esos con tendencias católicas podrían estar satisfechos con la noción de que Dios preservó el verdadero Nuevo Testamento en secreto por casi 1000 años y después finalmente se lo dio al pontífice romano para guardarlo. Ese es el punto de vista al que se llega. Literalmente, ese es el punto de vista al que se llega. Dr. Hoskier cita a Dr. Salmón que dice, naturalmente Hort respetó a esos manuscritos como los más dignos de confianza, los cuales dan la interpretación reconocida por Orígenes, el padre de la Iglesia. Eso es lo que ellos hicieron. Hort, el profesor de Inglaterra, él era un seguidor de Orígenes y tendremos que comprobar eso. No podemos hacer declaraciones así nomás. Tú siempre serás mi amigo, dice, pero ya no puedo ignorar más las críticas. Ese es el doctor Frank Lockson, al doctor F. Lockman, uno de los más grandes traductores. No puedo refutarlos y, mi querido hermano, no tengo ninguna cosa en contra tuya, pero la única cosa que puedo hacer bajo Dios es renunciar cada conexión con la versión Nueva Biblia Estándar Americana. Así que hay un miembro aquí del comité separándose a sí mismo personalmente de esta traducción. Bueno, vayamos a Alejandría a ver a lo que podemos encontrar. Aquí está la estatua de Horus, el secreto de los iniciados. Horus y Isis y Dionisios, los dioses. Esos secretos eran guardados en Alejandría y en la librería de Alejandría era famosa a nivel mundial por sus documentos ocultos. Entonces, por supuesto, los primeros cristianos que estaban basados en la Biblia se deshicieron de ese terrible lugar de información y quemaron la vieja librería alejandrina al suelo, lo cual fue algo catastrófico para el mundo oculto. Bueno, afortunadamente, el UNESCO, y es interesante, el UNESCO y su constitución fue escrita por un miembro de Calavera y Huesos. Por su información, ellos decidieron restaurarla y construirla en su lugar exacto, esta librería. Y allí está hoy en día las lámparas que habían puesto. Tienen cosas interesantes en ellas, como ángeles llevando cornucopias, de las cuales discutimos ayer. Si usted va y mira la librería, esta es gigante y tiene toda inscripción pagana en ella como la librería original tenía. Fue hecho de acuerdo al modelo. Todos los petroglíferos paganos y los símbolos de la antigua adoración del sol están en ella. Y este es Demetrius Phalerium, el fundador de la librería alejandrina. Y en ellos todavía tienen algunos de los manuscritos antiguos que ocurrieron salvarse. Ahí tenemos los papiros de las señales del zodíaco, algo que la Biblia prohíbe. Aquí tenemos un pedazo del libro de los muertos, el cual es el libro egipcio de los muertos y es el opuesto de lo que la Biblia enseña. Este exalta al Dios de la muerte, la Biblia exalta al Dios de la vida.
Luego tenemos estos petroglíficos aquí que son muy asquerosos, así que sacamos de ahí. Y tienen las deidades con sus hexágonos y Sócrates, el místico antiguo. Sócrates, por supuesto, murió por beber cicuta. Él era un iniciado y reveló algunos de los secretos y, de acuerdo al juramento, si usted hace eso, usted puede morir con una copa envenenada, o si usted escoge, puede hacer que le degollen la garganta de oreja a oreja y tener su lengua arrancada a la boca. Él escogió la cicuta. Los muertos son exaltados. Esta librería es absolutamente enorme. Uno no puede imaginar cuán grande es. Hice un pequeño video de esto, así que miremos para ver cómo es. Para darles una idea del tamaño, es absolutamente enorme y todos los símbolos interesantes paganos están ahí. Una réplica total de lo que debió haber existido ahí. Y para mostrar que yo estuve ahí, en caso de que alguien piense que no lo estuve, aquí están fotos tomadas desde lo alto de la librería. Esta fue abierta por Mubarak en el 2002. Es totalmente nueva, totalmente nueva. Tenía que ir a verla, tenía que ir a fotografiarla. Aquí ellos tienen una estatua de Prometeus llevando el fuego. De acuerdo con las escrituras ocultas, él es Lucifero, el que lleva la luz. Ahora veamos los símbolos en sus paredes. Ahora miremos a algunos de los manuscritos de los cuales Roma dice que son esenciales para comprender el Evangelio extendido. Roma puso la Biblia, y ese es solo el Textus Receptus, por si acaso, en el índice de los libros prohibidos. Ellos no pusieron su Vulgata, la versión Vulgata, en el índice de los libros prohibidos. Es la Biblia protestante que ellos pusieron ahí. Así que la iglesia temprana en Antioquia, como ya había dicho, usó los manuscritos sirios, y este es un libro que está prohibido por Roma. La Septuaginta, por otro lado, fue hecha por Alejandría, por la librería de allí, en 285 a.C. Hechos interesantes. Los libros apócrifos, apócrifo significa cosas ocultas. El Concilio de Trento dijo lo siguiente en 1546. Quien quiera que no reciba como sagrado y canónico todos estos libros y cada parte de ellos, como comúnmente se leen en la Iglesia Católica y se contienen en la vieja edición latina de la Vulgata, o con conocimiento lideradamente desprecia las tradiciones del sistema completo, que sean estas personas malditas. Entonces, ellos dijeron que debemos aceptar a todos estos manuscritos. Brevemente, repasémoslos. Vayamos al libro de Tobías 6, 4 a 8, donde dice: abre el pez y toma el corazón y el hígado y la vesícula. Si el diablo o un espíritu malo molesta a alguien, nosotros debemos hacer un humo antes al hombre o a la mujer, y la fiesta ya no deberá ser desconcentrada. Y para la vesícula es bueno ungir al hombre que tiene testigos mirando, y será sanado. Entonces, si usted quiere sacar a los espíritus malignos o de demonios, entonces agite la vesícula de un pez y haz humo de ella, y los demonios se irán. La Biblia dice: esas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Marcos 16, 17. Hechos 16, 18 dice: esto lo hizo por muchos días, hasta que desagradando a Pablo, se volvió él y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Entonces, él no usó la vesícula de un pez. Libro de Tobías, otra vez, 12:9 dice: porque la limosna libra de la muerte y limpiará de todo pecado. Oh, qué lindo. Así que puedes pagar para que tus pecados sean quitados. Pero Pedro dice: pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Dos doctrinas opuestas. ¿Cuál es correcta? ¿Usted cree que puede comparar su camino al cielo? Oración por los muertos, Macabeos 12, versículos de 43 a 46. Pero si él no hubiera esperado que los que habían sido matados se levantaran otra vez, hubiera sido sobrante e inútil orar por los muertos. Con lo cual, él hizo la reconciliación por los muertos para que ellos pudieran ser liberados del pecado. Entonces, ¿usted puede orar por los muertos para que sean liberados del pecado? Eso es paganismo. Juan 1:7 dice: Jesucristo nos limpia de todo pecado. No existe nada como ese tipo de oración a los muertos. Y eso nos trae a la Biblia Vulgata, 1545 hasta 1563. Esa es la que fue declarada infalible.
Ahora, ¿qué dice la Vulgata? Nuestra Biblia dice, toda escritura es de Dios. Y la Douay, la versión Douay, la cual está basada en la Vulgata, dice, toda escritura inspirada por Dios es provechosa. Entonces, solo algunas escrituras son inspiradas. Hebreos 11:21 dice, Jacob adoró apoyado sobre el extremo de su bastón. La Vulgata dice, Jacob adoró la punta de su vara. Eso significa que usted puede orar a una reliquia, usted puede orar a una estatua. Es aquí de donde sacan su doctrina. También dice en Apocalipsis, el Codex Vaticanos dice, bienaventurados son aquellos que lavan sus ropas. Pero la versión inglesa King James dice, bienaventurados son aquellos que cumplen con sus mandamientos. Ahora, ¿es la Biblia confiable? ¿Sí o no? Esa es una pregunta que no solo afecta a nuestra fe, sino que también afecta la doctrina de salvación y afecta la posición de Jesucristo. Necesitamos saber.